Hay historias que lo cambian todo. Y no siempre empiezan con el estruendo de las batallas y los ejércitos marchando. A veces, las que de verdad marcan un antes y un después, las que giran el eje del mundo, nacen en el más absoluto de los silencios. Y la que vamos a desgranar hoy, bueno, es una de esas. Nos vamos a ir a la orilla de un río, el Jordán, un lugar que a simple vista no parece gran cosa. Y allí, lo que sucede no es el choque de espadas, es algo mucho más potente. Los cielos se abren, se escucha una voz y asistimos a una coronación en toda regla. Pero ojo, que esto es solo el principio, es la preparación del alma para la auténtica batalla, la que va a decidir quién tiene la soberanía y cuál es el destino de la redención. A ver, tratemos de visualizarlo. Piensa en el Jordán. El agua, seguramente algo turbia, fresca, y allí está Juan el Bautista, ¿verdad? Ese profeta tan peculiar, vestido con piel de camello, con esa voz que retumbaba en el desierto. De repente, levanta la vista y ve algo increíble, el Espíritu de Dios bajando como una paloma. Y entonces, la voz. Imagínate, no es un trueno cualquiera. Es una voz que viene del cielo, una declaración paternal, clarísima, que lo llena todo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las fuentes no lo tratan como una simple bendición, que va, esto es la coronación. Delante de todo el mundo, delante de cualquier fuerza espiritual que estuviera observando, se sella una identidad, una autoridad que ya nadie podrá cuestionar. Es sin duda el punto más alto de gloria, la confirmación definitiva justo antes de que empiece la verdadera prueba. Y justo aquí es cuando la historia pega un giro de guión de los que te dejan pensando. Porque, a ver, ¿qué es lo lógico? Después de una coronación celestial así, ¿qué esperaríamos? ¿Una celebración? ¿El inicio de un reinado glorioso? Pues no. Lo que viene justo después, pero justo después, es un descenso a la soledad más absoluta. Un exilio al lugar más inhóspito que nos podamos imaginar. Y esta es la pregunta del millón, la que mueve toda la trama. ¿Por qué? ¿Por qué después de la afirmación más grande posible, lo que toca es el desierto? Vale, pues vamos a meternos de lleno. Para entender lo que pasa en el desierto tenemos que entender primero qué pasó en el río, porque lo del Jordán no fue un simple bautizo, ni mucho menos. Fue una coronación pública, una unción que lo cambió todo y que preparó el terreno para la tremenda batalla espiritual que se avecinaba. Aquí tenemos una de las primeras cosas que nos hacen arquear una ceja. El bautismo de Juan, recordemos, era para arrepentirse de los pecados. La gente iba allí a confesar y a empezar de nuevo. Pero entonces llega Jesús, que según todas las fuentes es sin pecado, y se pone en la cola, como uno más. El propio Juan se queda de piedra y le dice algo como, «Pero si soy yo el que necesita que tú me bautices». Pero la respuesta de Jesús es una de esas frases que lo explican todo. Déjalo por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa esto? No es un simple ritual. Es un gesto de solidaridad brutal. Imagina un rey que se quita la corona, se viste con harapos y se va a vivir a los suburbios para entender y salvar a su gente. Pues es algo así. Jesús se mete de lleno en la piel de la humanidad herida. No porque Él esté herido, sino porque es la única forma de sanarla desde dentro. Es el primer paso de su misión, meterse en nuestra historia para empezar a cambiarla por completo. Y justo cuando sale del agua, pasa algo que es una locura. Un momento teofánico de manifestación de Dios como poquísimos hay en los textos. De repente, la Trinidad entera está ahí, a la vista de todos. El Padre, con esa voz que resuena desde el cielo proclamando su amor. El Hijo, Jesús, allí de pie, saliendo del agua como representante de toda la humanidad. Y el Espíritu Santo bajando en forma de paloma, como la presencia activa de Dios que se posa sobre él. Esto no es poesía, ¿eh? Es la inauguración oficial de su ministerio. Es como si el cielo entero pusiera un sello gigante sobre él diciendo, este es el elegido, tiene toda nuestra autoridad. Y esa autoridad la va a necesitar, y mucho, para lo que viene. Así que quedémonos con esta idea. El bautismo no es el final de nada, es justo lo contrario. Es un preludio solemne, divino, que prepara el alma para la que va a ser la gran guerra por la soberanía del mundo. Con la identidad confirmada por el Padre y la autoridad sellada por el Espíritu, el escenario ya está montado. Pero curiosamente la obra no empieza con una subida al trono, sino con una bajada al más profundo de los silencios. Y aquí el tono de la historia cambia, pero radicalmente. Pasamos de la gloria en el Jordán, de la voz de Dios llenándolo todo, a la soledad más cruda,
al silencio total del desierto. Y este cambio de escenario no es casual, es un cambio en el mismísimo corazón de la prueba. Hay una palabra que usan los evangelios que es tremenda, es casi un latigazo, inmediatamente. No hay un respiro, no hay tiempo para saborear ese momento de gloria en el bautismo. El mismo espíritu que baja suavemente como una paloma, ahora lo impulsa. Otras traducciones dicen que casi lo expulsa, lo echa al desierto. Es un movimiento deliberado, divino, directo, de la plenitud del agua a la nada de la arena, del sonido de la voz de Dios al silencio más sepulcral. Y este contraste, insisto, no es un accidente, es que la prueba está diseñada así. 40 días y 40 noches. Este número, claro, no es casual. Nos resuena por todas partes en la historia de Israel. Los 40 años que pasaron en el desierto, los 40 días de Moisés en el Sinaí, es siempre un tiempo de prueba, de purificación. Pero intentemos imaginarlo de verdad. El sol del desierto que te quema la piel durante el día y un frío que se te mete en los huesos por la noche. El cuerpo, día tras día, cada vez más débil por el hambre. Una agonía. Pero lo más duro, lo verdaderamente terrible, no es lo físico, es lo espiritual. Piensa que después de escuchar esa voz increíble en el Jordán, ahora, durante 40 días, hay silencio, un silencio absoluto por parte de Dios. El Padre parece haberse esfumado. La única compañía son las alimañas del desierto y tus propios pensamientos, aferrándote a una frase que escuchaste hace 40 días, mientras todo a tu alrededor te grita que te han abandonado. Y es súper importante que entendamos esto. Este viaje al desierto no es un castigo, no es que algo haya salido mal. Las fuentes lo dejan clarísimo, es una orquestación divina. Es un crisol, ¿sabes? Como cuando un herrero mete el metal en el fuego más vivo para purificarlo y darle forma. La identidad que le fue regalada en un momento de gloria, mi hijo amado, ahora tiene que demostrarse, tiene que vivirse en el despojo más total. Es una prueba de lealtad pura y dura. Seguirá creyendo que es el hijo amado cuando no siente el amor del padre, cuando el estómago le ruge, cuando está más solo que la una. Es como pulsar el botón de pausa en su vida para forjar el carácter del rey antes de que empiece a reinar. Y todo esto, estos 40 días, se podrían resumir en una sola pregunta. Una pregunta que Dios no hace en voz alta, sino que está ahí, flotando en el aire seco del desierto. Vale, cuando no queda nada de nada, ni milagros, ni comida, ni consuelo, ni una sola señal más, ¿sigues creyendo en la voz que escuchaste en el Jordán? ¿Es suficiente esa palabra para sostenerte cuando todo lo demás es silencio y necesidad? Esa es la verdadera prueba. Y ahora llegamos al clímax, al momento cumbre de todo este relato, porque después de 40 días de ayuno, de silencio, de soledad, aparece un contendiente. Y lo que sigue no es una prueba de resistencia más, no, es un combate cara a cara, una batalla por la soberanía. La pregunta es muy simple, ¿quién manda aquí de verdad? Y la batalla se libra en 3 asaltos, 3 tentaciones que, ojo, no son al azar. Son como misiles teledirigidos, ataques de una precisión quirúrgica que van directos a los pilares de la existencia, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y fijaos cómo empiezan todas. Si de verdad eres el Hijo de Dios. Es una pulla, una duda sembrada en una mente debilitada por el hambre. El objetivo es muy claro, que use su poder divino para sí mismo, que actúe por su cuenta, al margen del Padre. Y en el fondo, que dude de la identidad que le acaban de confirmar en el Jordán. El primer asalto va a lo más básico, a lo más animal. Después de 40 días sin comer, no podemos ni imaginarlo. El cuerpo está al borde del colapso. El hambre es un dolor constante, una obsesión. Y justo en ese momento de máxima debilidad llega la sugerencia. Y si lo pensamos, parece hasta razonable. Oye, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No le pide que mueva montañas, solo que coma para sobrevivir. Pero ahí está la trampa. Si usa su poder para saciar su propia necesidad, pasando de lo que su padre tenga planeado, ese es el primer paso hacia la independencia, hacia el yo me lo guiso, yo me lo como. Y su respuesta es una declaración de intenciones para toda su vida. No solo de pan vivirá el hombre. El verdadero sustento, la vida de verdad, no viene de lo que metemos en el estómago, sino de depender totalmente de cada palabra que sale de la boca de Dios. Para el segundo asalto, cambiamos de escenario. De repente están en lo más alto del Templo de Jerusalén, el lugar más sagrado con toda la gente abajo. Y aquí la tentación es mucho más sutil, va directa al orgullo espiritual. Le dice, venga, tírate abajo. Total, las Escrituras dicen que enviará a sus ángeles para que no tropieces.
Es tremendo. El tentador usa la propia palabra de Dios para incitar a un acto de pura arrogancia. Sería el show definitivo, ¿no? Una prueba pública innegable de que es el Mesías. Todos lo verían. Pero la respuesta de Jesús corta de raíz esa lógica. Es un no rotundo a poner a Dios a prueba, a forzar su mano para que actúe. La fe de verdad no necesita fuegos artificiales. Confía en quién es Dios incluso cuando está en silencio. Es una lección brutal sobre la soberanía. A Dios no se le manipula. Y llegamos al tercer asalto, el más descarado de todos, el golpe final. Desde una montaña altísima le enseña todos los reinos del mundo, toda la gloria, todo el poder, todo el control. Y la oferta es alucinante. Todo esto será tuyo. Le está ofreciendo básicamente el resultado final de su misión, pero saltándose la parte difícil, saltándose la cruz. Un atajo para ser rey, sin sufrimiento, sin sacrificio. ¿Y el precio? Parece una tontería, solo tienes que arrodillarte y adorarme. Este es el cara a cara final. Aquí se decide la lealtad. ¿A quién se sirve? Y la respuesta es cortante, es una orden. Apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y con esto se zanja el debate. No hay atajos en el plan de Dios, y la única soberanía que merece la pena es la del Creador. Punto. Para que entendamos la dimensión de lo que acaba de pasar, tenemos que rebobinar la historia. ¿Cómo empieza la historia de la humanidad? Con una prueba en un jardín, con Adán, al que una tentación muy simple sobre una fruta le hace caer. ¿Y cómo empieza la historia de Israel como nación? Con 40 años en el desierto, donde cayeron una y otra vez, quejándose y dudando. Pues bien, lo que acaba de ocurrir aquí, en este desierto, es una especie de reseteo cósmico. Este último Adán gana donde el primero perdió. Este verdadero Israel se mantiene fiel donde la nación entera falló. Su victoria no es solo para él, es para todos. Está rompiendo ese ciclo de fracaso y desobediencia que arrastrábamos, y está abriendo un camino completamente nuevo, el de la obediencia perfecta. Vale, la batalla ha terminado, pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La victoria en el desierto tiene consecuencias inmediatas y un eco que se va a escuchar durante todo su ministerio. Vamos a ver qué significa todo esto en la práctica. En el momento en que el tentador se va derrotado, el desierto cambia por completo. Ya no es un campo de batalla, se convierte en un lugar de consuelo. Ocurre algo que las fuentes llaman una intrusión de gracia. De repente aparecen ángeles, seres celestiales que vienen a cuidarle, a servirle. El silencio de Dios se rompe, no con una voz, sino con un gesto de ternura y cuidado. El ayuno termina, la soledad se va. Es como si el Padre, sin decir palabra, le estuviera diciendo: «Bien hecho, mi hijo amado». La victoria ha sido reconocida y celebrada en el cielo. Entonces, ¿para qué ha servido todo esto? ¿Qué se ha ganado con esta victoria? Pues no es un trofeo para colgar en la pared. Son las herramientas que necesita para su misión. Primero, se confirma como el campeón de la humanidad. Demuestra que sí se puede vencer. Segundo, y esto es clave, demuestra que tiene autoridad total sobre el tentador. Esta victoria en el desierto es lo que le da luz verde para empezar su ministerio público. Las fuentes lo explican muy bien. Como ha vencido al hombre fuerte en su propia casa, ahora tiene la autoridad para entrar en el mundo y liberar a los que están prisioneros. Cada vez que veamos una curación, un exorcismo, una vida restaurada, tenemos que recordar que todo eso empezó aquí, con esta victoria silenciosa en el desierto. Y de toda esta experiencia sale un mensaje central, que es el verdadero significado de una palabra que oímos mucho: arrepentimiento. Las fuentes lo definen de una forma muy potente. No es solo sentirnos mal por algo, es un cambio total de mentalidad, un giro de 180 grados. Es dejar de poner nuestro yo en el centro de todo, con nuestras necesidades y planes, y reconocer que el que manda, el soberano, es Dios. Y es lo que Jesús acaba de demostrar con cada una de sus triunfos. Entonces, sí, con esa autoridad forjada en el fuego del desierto, sale de allí y empieza a predicar. ¿Y cuál es su primera frase? La misma que decía Juan el Bautista, pero ahora suena diferente. Ahora tiene el peso de la victoria. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el anuncio oficial. La soberanía de Dios acaba de irrumpir en la historia de una forma totalmente nueva y definitiva. Y quizá una de las lecciones más potentes que podemos sacar de todo esto es que, en la economía de Dios, nada se tira, nada se desperdicia, ni siquiera el sufrimiento, ni la soledad, ni las pruebas más duras. Todo,
absolutamente todo, puede transformarse en el abono, en el nutriente de la redención. Aquel desierto que parecía un castigo, en realidad no era un obstáculo en el camino, era el camino. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión para llevarnos. Esta historia de hace 2000 años nos invita a mirar nuestros propios desiertos de otra manera. Esos momentos de la vida en los que nos sentimos en soledad, en una situación límite, a prueba, ya sea una crisis en el trabajo, una pérdida, una etapa de dudas. A lo mejor, la pregunta que esta historia nos anima a hacernos no es ¿por qué me está pasando esto?, sino más bien ¿qué victoria se está forjando aquí y ahora en medio de este desierto?